¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad, el diálogo, la conversación la sostenemos con la diputada Marcela Hernando, quien nos acompaña. Diputada, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Conectados. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación y poder conversar contigo de cosas contingentes y no tan contingentes. Temas de actualidad fundamentalmente y que tienen que ver, tienen relación, todo prácticamente está relacionado con esta pandemia de COVID-19, las comunas en cuarentena y la situación sanitaria. Partimos por ahí y le pregunto justamente cuál es la situación hoy por hoy en su zona, en su distrito respecto de esta tan compleja enfermedad. Muy complicado, estamos en cuarentena, el virus circulando de la misma manera como lo hace en el resto del país. Nosotros tenemos factores de riesgo que son bien particulares, que tienen que ver con el traslado de las personas de la minería. Hemos visto grandes atochamientos en los aeropuertos, seguimos con el mismo problema de largas filas donde no se respeta la distancia ni el contacto, tampoco se respeta el aforo de los medios de movilización, ni dentro del avión, ni dentro de los buses. Y por lo tanto yo creo que está pasando una situación similar a la que ocurre en el resto del país, con focos que se individualizan muy bien en esos lugares. Y dicho eso, estamos con un atochamiento de las camas críticas. Si bien el Hospital Regional de Antofagasta ha podido crecer y aumentar, de Calama estuvieron trasladando esta semana para los pacientes, o sea, apenas los podían ver un poquitito mejor y que les sacaban la ventilación mecánica, los mandaban de inmediato a Antofagasta para poder hacer espacio. No tenía otro sentido, o sea, mandaban a los que estaban mejorcitos para que resistieran el viaje también. Ahora, sí, respecto a las medidas justamente que se han adoptado por parte de la autoridad, la cuarentena, recordemos que está prácticamente vigente en buena parte del territorio nacional y obviamente en su distrito también. ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Ha habido respeto por parte de la ciudadanía o se lo planteo de otra forma? ¿Es suficiente esta medida por parte de la autoridad o todavía se está al debe en ese sentido? A ver, yo creo que se está fiscalizando más y que en los últimos 2 días, yo diría ha habido más alarma de la ciudadanía, pero hay una población, yo diría que la población más joven, que se siente como mucho más inmune y no se dan cuenta de cómo ha ido cambiando la epidemiología de la pandemia. Hoy día tenemos gente de cada vez menor edad hospitalizada en las UCI de nuestro país y con patologías agregadas o no, hacen cuadros bastante severos. Así es que nadie está inmune de esto, ni los jóvenes, ni los viejos. Hoy día yo diría que los viejos están con un poco más de defensa a propósito de que están la mayoría de ellos vacunados y por eso han ido disminuyendo en porcentaje dentro de las UCI. Sin embargo, esta es una pandemia que todavía nos sigue. Seguimos teniendo de vez en cuando alarma por fiestas, por carretes y por transgresión a estas normas. Pero la autoridad en realidad está siendo eficiente en responder a las denuncias que se hacen rápido y que se hacen a los canales efectivos y estos no siempre son bien difundidos. Y lo digo porque me ha pasado, o sea, la gente suele llamar al plan cuadrante y resulta que la unidad de carabineros que está encargada de atender esto es otra. Entonces, la respuesta no es siempre buena. El que logra atinar dónde llamar, logra enganchar con la autoridad de carabineros, logra la atención de su denuncia, pero no son todas así. Ahora, diputada, hay 2 temas. Uno respecto al cumplimiento. Uno tiene que ver justamente con la responsabilidad de las personas. Usted lo mencionaba recién, la gente que todavía se reúne en fiestas, en carretes y que vulnera toda norma sanitaria, faltando el respeto no solo al resto de la comunidad, sino que también a ellos mismos, a su propia salud. Pero el otro aspecto que tiene que ver con también el desplazamiento mayoritario de la gente, dice relación con
que la gente necesita trabajar y que ese es uno de los problemas quizás más graves donde no se ha podido poner el foco. Hay medidas que se han implementado, como por ejemplo la entrega de bonos, ahora este anunciado nuevo bono para la clase media, pero que ha presentado durante las últimas horas una gran cantidad de trabas para quienes quieren postular porque supuestamente no cumplen con los requisitos. Está esta especie de letra chica, como podríamos definirlo de una u otra forma, y que en su minuto se advirtió por parte de muchos parlamentarios respecto a la entrega de este tipo de beneficios. ¿Qué es lo que está pasando en su zona y qué es lo que usted ha podido comprobar al respecto? Está pasando similar a lo que pasa en el resto del país, mucho reclamo porque no han podido acceder, y a mí me gustaría recordar que hace, no sé, algunas semanas, cuando estábamos empezando a discutir este mensaje del Ejecutivo, hubo bastante discusión respecto de aumentar los beneficios. Recuerda tú que iba a ser o iba a llegarle solamente al 60% más vulnerable de la población, y que logramos, gracias a la acción del Parlamento, que se llegara al 80%. No estaban considerados aquellos que tienen rentas vitalicias, se logró incluir a las rentas vitalicias, así como ellos a los choferes de locomoción colectiva, y así una serie de cosas que logramos aumentar. Imagínate si no lo hubiéramos hecho. O sea, ¿cómo estaríamos con los reclamos en este minuto? Yo creo que deberían ser mucho más los beneficiados, y que todo esto le dice al gobierno a gritos que se necesita un beneficio universal. Probablemente le va a llegar a algunas personas que no lo necesiten, pero el daño es menor a que no le llegue a quienes sí lo necesitan, y que es un grupo de la clase media, esa tan mal llamada clase media, porque todo el mundo pareciera ser que si tú ganas más de 400.000 pesos eres de clase media, pero yo conozco personas que postulan teniendo el sueldo mínimo y que les dicen que no califican. Entonces, de verdad que esto tiene que ser visto desde el terreno y no desde un escritorio por tecnócratas que son los que elaboran estas políticas. Ahora, ¿estas políticas se han planificado mal? ¿Su ejecución es la que no funciona? ¿Dónde podría estar el problema? Porque hemos visto en las últimas horas también a personeros de gobierno señalando que de una u otra forma se va a tener que recalificar a las personas que no ingresaron, que no pudieron acceder al beneficio. O sea, ya hay un reconocimiento, quizá implícito, de que el sistema no ha funcionado como en su minuto se había presupuestado. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo creo que a los técnicos les falta calle. ¿En qué sentido lo digo? O sea, tú desde el punto de vista del papel y las cálculos y las planillas, puedes llegar a entender que ellos te argumenten que una persona que no perdió el trabajo no necesita ningún bono. Pero cuando esa persona no perdió el trabajo, pero ganaba menos del mínimo o ganaba un sueldo de subsistencia, la verdad es que no podía antes y ahora menos, porque ni siquiera puede salir. Entonces, yo creo que esa falta de visión es falta de terreno y de conocer la realidad local. Las ollas comunes no son un invento, y a mí me gustaría, ojalá, que el canal de la Cámara llevara la realidad de lo que está pasando en terreno. Yo he escuchado quienes dicen que esto es una invención, pero no es tal. O sea, todos quienes conocemos lo que está pasando en regiones y también en Santiago, me imagino igual, en las poblaciones más vulnerables, sabemos que hay familias que dependen de una olla común para alimentarse. Un tema que está sobre la mesa y que seguramente va a seguir dando que hablar porque obviamente hay, como lo planteábamos, una serie de medidas que ya se están reevaluando para ver qué se hace con estos bonos, si se pueden mejorar de aquí a futuro. Diputada Marcela Hernando, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, que estén bien y bueno, seguimos viéndonos en la distancia. Muchas gracias, diputada. La conversación, el diálogo en esta oportunidad con la diputada Marcela Hernando aquí en Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.